Muy bien, aquí estamos, señores. Habíamos prometido una charla en la mañana, en la otra mañana, aquí en Radio Madre, con gente que va a tratar de encontrarle una vuelta a todas las explicaciones que tiene, porque debe haber explicaciones de todo, tenemos miles de preguntas. Presento al Chino Navarro, a Fernando, el Chino Navarro, presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria de la provincia de Buenos Aires, integrante del movimiento Evita. Chino, bienvenido, ¿cómo andamos? Buen día, yo vine a que me expliquen ustedes, aclaro. Vino a enterarse del análisis. Mariano Fraschini, doctor en ciencia política y docente de la UBA, entre otras, coeditor del blog colectivo Arte Política. Siempre lo consultamos a Mariano, nos interesa mucho su opinión. ¿Qué tal, Mariano? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, preparado ya para la charla. Y Ricardo Rubier, un encuestador, un analista político, titular de Ricardo Rubier y Asociados. Ricardo, un gusto tenerlo. Gracias, muy amable. Bueno, arranco con el Chino Navarro a ver qué dice el Chino. Decí lo primero que se te aparece. Primero me dijiste una frase que me gustaría que repitieras. Yo no vi nada. No. Yo no vi una ola, no vi un... No, pero lo primero que quiero decir, que es obvio, pero hay que resaltarlo, porque hace unos días, hubo durante mucho tiempo, hasta hace unos días, una campaña sistemática sobre el fraude, la violencia, el clientelismo, y este pueblo, no es un mérito del oficialismo ni del gobierno, el gobierno lo encausa, lo cataliza, pero es mérito del pueblo, haya votado a quien haya votado, votó en libertad, con tranquilidad, se vivió una jornada democrática absolutamente tranquila, y no hay que enojarse con el resultado. Primer dato, nosotros no nos fue como esperábamos ganar por 8 o 9 puntos de mínima a nivel nacional y poder ganar en primera vuelta, no se dio. Esperamos ganar la provincia de Buenos Aires, para mí fue una trompada, no la vi venir. Es como cuando estás de pibe peleando con alguno y te mete un sopapo y te sienta. Pero no hay que enojarse, hay que comprender y tratar de aprender, y tampoco buscar ya la causa, el responsable. Ponerlo en términos de personas me parece que es una simplificación. Creo que nosotros no podemos omitir que en Buenos Aires la tercera derrota que sufrimos en 6 años, 2009, 2013, tiro para pensar, acá hay compañeros mucho más, con más elementos, con más volumen para poder comprender. Creo que pasa más por lo socioeconómico que por los nombres. Después podemos mejorar el candidato a la campaña, todo eso es opinable y seguramente mejorable, pero la cuestión de fondo tiene más que ver con lo socioeconómico, me parece. Y no olvidar que somos la primera minoría, que tenemos largos 8 millones de votos, que tenemos una inmensa responsabilidad, continuar lo que hizo Néstor y Cristina, en un escenario adverso, a pesar que ganamos ese escenario adverso, perdimos muy mal en Córdoba, perdimos gobernación en Jujuy y en La Rioja, perdimos Buenos Aires. Y que falta la final. Falta la final, pero venimos con un gol a favor nosotros, ¿viste? Como en el fútbol, el gol es nuestro a favor, tenemos 2 puntitos y medio arriba, y hay que jugar a ganar en términos de razonabilidad. Sí, esto lo digo porque lo vengo diciendo en las semanas previas. Quiere una campaña cuerpo a cuerpo, puerta a puerta, en el barrio, con la fábrica, con la mujer y el hombre de a pie, menos dirigente, menos acto en lugares cerrados, que no enamoramos a nadie. Repito, esto lo dije porque lo vengo diciendo en las últimas semanas. Así es. Pero es una cuestión colectiva, donde los que más cargo tienen mayor responsabilidad, pero esto es una cuestión colectiva. Y a trabajar para ganar el 22, donde se simplifica el debate, porque ahora hay 2 proyectos de Argentina, 2 proyectos de nación, y nosotros tenemos de qué hablar, de todo lo que hicimos, podemos hablar de nuestros errores, de cómo lo vamos a corregir, de lo que falta, y confiar en que se puede ganar. No es fácil, pero no es imposible. La primera reflexión del Chino Navarro en la otra mañana. A Ricardo Rubier le quiero preguntar de entrada, ¿qué es lo primero que se le ocurre decir desde el encuestador del resultado de la elección de ayer? La primera cosa es decir, uno tiene sentimientos diversos. Uno del carácter estrictamente profesional, y lo primero que lo que le pasa respecto a lo profesional es que pasa que no vi la ola de esta envergadura. Vi otras cosas. Por ejemplo, si uno analiza la evolución del voto presidencial, el 2003, que es muy especial, 2007 en adelante, va a ver que la curva va cayendo, y va a ver que la curva de la oposición va subiendo, ¿no? Es una tendencia. Lo que no creí
y por eso la primera reflexión es profesional, lo que no creí es que la ola viniera a tanta velocidad, o sea, que se adelantaran los tiempos. Para mí, lo que pasó ayer es un adelantamiento de tiempos en términos de la relación de la sociedad con un proyecto y con una etapa de gran innovación, de gran creación, pero que necesita combustible. Para mí necesitaba combustible antes, no estoy diciendo ahora con el diario del lunes, lo decía antes, ¿no? Y yo creo que el Chino Navarro entiende muy bien lo que estoy diciendo cuando dice necesita combustible. O sea, necesita reflexión, necesita debate, ya necesitaba. Ahora el debate para nosotros es urgente. Claro. La segunda sensación es más política, más de compromiso. Yo no soy absolutamente objetivo, sino que es la desazón por el resultado. Indudablemente, claro, el resultado me produce una gran desazón y espero, como señaló el Chino bien, aunque soy pesimista, espero que no recaiga la explicación en una simplificación. Claro. ¿No? Cuando mi amigo, lo voy a citar, cuando mi amigo y admirado, Horacio González, dice: voy a votar con la cara larga y desgarrado, digo, Horacio, no puedes decir eso, vos sos un cientista social, vos tenés que decirme por qué llegamos a esto. Claro. Me tenés que hablar de las causas, no me tenés que hablar al final de la película. Contame el principio de la película, Horacio. Lo digo con la amistad y la admiración que tengo por él. Pero tenés que contarme cómo llegamos a esto, cómo llegamos al túnel, porque digo, lamentablemente se va a caer, muchos compañeros van a caer en la simplificación del candidato. ¿Se entiende lo que digo? En la personalización. Van a caer en esa personalización sin decirnos por qué entramos en ese túnel, ¿no? Donde no había candidatos. Es lo del árbol y el bosque, ¿no? No ver claro. Es Ricardo Rubier, su primera reflexión aquí en La Otra Mañana. Está el Chino Navarro y está, obviamente, un hombre que respetamos mucho, que es Mariano Fraschini. ¿Fraschini o Fraschini? ¿Cómo te gusta? Si tuviéramos en Italia, ¿qué te dicen más? No, Fraschini. Fraschini te dicen más. Rápidamente. Muy bien. Mariano, ¿cuál es tu primera... Te encontrás con alguien que te llama del exterior y te dice, ¿qué pasó? Y primero me cuesta encontrar la respuesta inmediata. Lo que yo observo en línea con lo que dijo el Chino y Ricardo, no hay que buscar un responsable o una responsable en ningún tipo de elección. Uno lo pierde por una sola persona. De hecho, yo diría, digamos, adelantándome, contradiciéndome lo que digo ahora, creo que gran parte de la explicación también está en el fenómeno Vidal. No tiene mucho que ver con quién se equivocó, quién no se equivocó. Acá también siempre hay que buscar un responsable. Y por ahí del otro lado también tienen, no digo mejores propuestas, pero digamos, lo pueden plantear de otra forma, innovan en determinadas propuestas o instalación de un candidato. Yo creo que el fenómeno Macri, que bueno, vamos a extendernos seguramente la explicación, ha crecido de la Ciudad de Buenos Aires a todo el centro del país, esto es innegable. Y también hay que entender que el Frente para la Victoria lleva 12 años de gobierno. Si uno intenta hacer una comparación regional, se va a dar cuenta que todos estos procesos, luego de tantos años, cuando vienen los recambios presidenciales, tienen ciertas dificultades, ¿sí? Si uno piensa, el primer ejemplo, Venezuela. Vos te encontrás con que luego de la muerte de Chávez, Maduro ganó por escaso punto y medio. Claro. La sucesión de Lula sobre Dilma también, fíjense que cuánto ganó por 3 puntos, nada más. Fíjense que en Uruguay, luego de Mujica, tuvieron que volver a buscar a Tabaré. Es decir, el hecho de los recambios presidenciales no son tan sencillos, y la región te muestra que no es tan fácil renovar, máxime después de tantos años. Esta es una experiencia inédita del kirchnerismo, 12 años de gobierno y mantiene un caudal de votos casi del 40%, estamos hablando del 38 y pico %. Me parece que también hay que entenderlo en ese marco, y que la democracia tiene estas cosas, el hecho de tanto insistir con la alternancia, ¿no? En Argentina el tema de los hegemonismos siempre es un tema especial en el debate, y me parece que se ha instalado esta idea de que lo bueno que es la alternancia, y bueno, a ciertos sectores de la población esas cosas le pegan. Quiero aportar, esto es de Mariano Fraschini, quiero aportar una visión no desde el periodismo, sino desde el café. Yo lo único que vi antes, cuando se refiere a la ola, o cuando el Chino Navarro o cuando Ricardo Rubier dicen yo no vi tanto, o esto es sorpresivo, yo lo único que marqué, creo que mis compañeros van a avalar lo que digo,
pero lo digo como aporte. Yo decía, es muy raro el número de la Vidal en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, 30 puntos, ganándole a Julián Domínguez, separado de Aníbal, y a Aníbal Fernández. Es un número, 30 y creciendo, es un número que es una mujer que desde mi visión, es una mujer que no está identificada con el barro de la provincia de Buenos Aires. Será un voto de Macri, dije yo, pero ¿cómo 30? Y todos me decían, bueno, no, pero van a estar los dos juntos, Julián y Aníbal, y ahí van a ganarle. Pero digo, pero igual, es mucho eso. Ese es un voto raro, es un voto de la gente diciendo algo muy fuerte contra el peronismo de la provincia de Buenos Aires. A ver qué decís, Chino, de esta reflexión. No lo vi así, porque era la suma de los votos de Macri, Carrió y Sanz. Digamos, en la provincia de Buenos Aires, en La Paso, había 3 opciones a presidente en Cambiemos, y una sola a gobernador. Es decir, todo el que votaba a Carrió, a Sanz o a Macri tenía el mismo candidato a gobernador. Si vos sumás Sanz, Carrió, Macri, te daba el resultado de Vidal. Lo que me parece que hizo una buena elección en Buenos Aires, en La Paso, Cambiemos, y hizo una buena elección no solamente en el interior, en los grandes centros urbanos, que hace rato, esto lo sabe Ricardo mejor que yo, vota muy parecido a la capital. ¿Te acordás que antes uno te decía el voto del Gran Buenos Aires? Y hoy hay ciudades enteras que votan como Caballito, como Villa Crespo, como Congreso. Entonces el voto se ha homogeneizado mucho, ya no hay votos, queda algún voto regional, pero hay nacionalmente casi diríamos que se vota muy parecido, sobre todo en los grandes centros urbanos. Igual, obviamente, coincido que hay que reconocer el mérito de Vidal. Ellos han hecho una campaña cuerpo a cuerpo importante. No sé cuántas casas recorrieron, pero en el imaginario de los medios transmitiendo el puerta a puerta, vos pensabas que estaban. Y cuando uno ve, después empieza el mito. Todos le dieron la mano a Vidal. A mí me ha pasado, yo que camino mucho el territorio, y después me encuentro personas que nunca vi o nunca fui a ese barrio, y los vecinos me aseguran que yo estuve en la casa de una compañera tomando mate, y yo sé que nunca fui, pero es un boca a boca que se va construyendo positivamente, como a veces se construye negativamente. Lo de Aníbal fue una canallada lo que se hizo, y nunca lo pudo revertir, pero insisto, me parece que las causas están por abajo. El peronismo no se dio nunca un debate real, qué pasó en los 90, lo resolvimos porque Néstor y Cristina, sobre todo Néstor, lo fue resolviendo en los hechos, pero nos fue llevando, es un proceso donde él iba delante nuestro, no es que nosotros lo empujábamos a pelear contra organismos multilaterales, a decirle no al ALCA, a profundizar los juicios de derechos humanos, él nos iba sorprendiendo, a veces incluso nosotros decíamos, pará loco, pará que vas muy rápido. No hubo tiempo de articular la fuerza política con la dinámica de Néstor, menos con Cristina. Cristina profundizó mucho. Yo recuerdo, y lo he contado, la derrota del 2009, lo fuimos a ver a Néstor con algunos compañeros, a decirle, aflojá con Clarín que nos llevan puestos. No llegamos al 2011. Néstor nos escuchó, discutimos mucho porque habíamos perdido, y al final nos dice, les aviso que Cristina manda al Congreso el proyecto de ley de medios. Es decir, siempre fueron para adelante. Eso también nos impidió dar un debate y racionalizar mucho lo que hacíamos. También separar lo simbólico, que es muy importante, con lo que genuinamente construimos abajo en términos de igualdad y de equidad, que fue muchísimo, pero falta tanto abajo, que no es que está todo bien, falta mucho, y es muchos de esos compañeros están enojados, y genuinamente están enojados, porque vos decís, pero en el 2003 sí estoy muchísimo mejor, pero no tengo agua, o no tengo cloaca, o me inundo, o a mi piba le roban a las 5 de la mañana cuando va al colegio, o sí, sufro de esta estructura política, del oficialismo, sea a nivel local, provincial o nacional, que no me atienden, que me consideran un número. No siempre logramos estar a la altura de las circunstancias, y, lo dijo el compañero, el otro juega también, no es que jugamos solo, los otros juegan, aprovechan nuestros errores, nuestras debilidades, y bueno, y nos vieron adelantado, en boquillada, a cobrar. El Chino Navarro está con nosotros y está reflexionando. Ricardo Rubier, ¿qué le sugiere lo que decía el Chino y lo que decíamos nosotros? En primer lugar, una aclaración que no es tardía, porque no era necesario hacerlo, o lo hacíamos en forma por ahí muy lacónica respecto a la situación en la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿A qué me refiero?
Yo creo que el Chino lo sabe porque debe haber recibido una información mía hace unos días respecto de esto que voy a decir. Si nosotros poníamos a Vidal versus Aníbal y el resto de los candidatos a gobernador sin la cabeza de la boleta, ganaba Vidal. Eso ya lo sabíamos. Y vos serás testigo, el Chino es testigo de haber recibido un informe mío diciendo esto que estoy diciendo acá. Es verdad. Ahora, ¿qué decíamos? Como la boleta, la cabeza de boleta es la que decide y la que arrastra, no puede haber tanto corte de boleta, decíamos nosotros. Ajá. Pero que a Vidal la teníamos por arriba de Aníbal, o sea, candidato contra candidato, sí, no a la boleta, porque suponíamos que no iba a haber corte de boleta. Y acá viene otra cuestión para analizar, que tiene que ver un poco con el tema territorial que plantea el Chino, que es el problema, ¿qué pasó? Que se repartieron boletas cortadas ya. Se facilitó en algunos distritos el triunfo de Vidal. ¿Quién lo facilitó? Bueno, hay que ver quién eran los que estaban a cargo de esos territorios, digamos, para ir con las dos boletas. Ayer lo que pasó fue que andaban con las dos boletas. Y entonces lo que nosotros habíamos medido como boleta se hizo trizas una vez que la realidad mostró que se podía sacar a Vidal y manejar a Vidal en forma independiente, como ocurrió. Entonces Vidal saca más votos que Macri, digamos, hay un corte de boleta a favor de ella, hace una gran elección, y además una cosa que quería agregar de lo que estaba diciendo el Chino con respecto a los barrios y a las demandas sociales. No nos olvidemos que en 12 años uno de los fenómenos más importantes que ocurrió a nivel regional también, es la emergencia o el crecimiento de sectores pobres que pasaron a ser clase media. Las ciudades, uno recorre las ciudades de la provincia de Buenos Aires, hay ciudades de la provincia de Buenos Aires que no las conoce más. Se ha dejado de ir en los últimos 6 años, 7 años, que son ciudades que han progresado enormemente. Bueno, como le pasó a Dilma, ahí apareció una nueva clase media con sus propias demandas. Y tal vez nosotros, o sea, tal vez el kirchnerismo o el peronismo hoy no supo resolver el problema de las nuevas demandas de esta clase media. Muy bien, es Ricardo Rubier. Mariano, ¿te animás a hacer una reflexión cortita? Porque después vamos a las noticias y después se incorporan Cecilia Manfredi y Gabriel Morini para hacerles preguntas a ustedes y ya mezclarnos. Pero queríamos tu reflexión de esto que había dicho el Chino Navarro y Ricardo Rubier. Sí, en la misma línea que la primera intervención, en términos del fenómeno Vidal, vamos a llamarlo así. Yo estuve mirando algunos datos muy provisorios. El corte de boleta que va desde Scioli a Fernández es apenas 2 puntos. Donde sí se expresa este corte muy fuertemente es el voto de Massa. Massa casi más de 4 puntos se corta con o sea, le cortan a Solá, digamos, votan Massa, Vidal y un poquito de los, digamos, de los partidos menores, pero uno pensaba que Stolbizer iba a haber mucho corte, directamente se votó, el que votó Stolbizer seguramente votó la lista completa de Macri, porque el corte es apenas muy ínfimo, obviamente la izquierda no corta a favor de Vidal, incluso tiene un poquitito más, y me parece que hay un fenómeno también que hay que entender, puesto que si uno ve los números rápidos y lo corto para ir al corte, valga la redundancia, muy bien. Que es lo siguiente, digamos, Scioli saca la misma cantidad de votos absolutos, ¿sí? Pero se incorporó al padrón casi un porcentaje de 8%. ¿Se entiende? Es decir, ahí disminuye el voto. En cantidad absoluta no. Daría la sensación, uno no tiene a mano una investigación que dé cuenta de este nuevo movimiento, pero algo pasó también con los nuevos votantes, ¿sí? Porque si no, la respuesta más rápida es que hubo mucho voto de Scioli que migró a Macri, ya ahí hablando de la categoría presidencial. Pero bueno, me parece que en ese sentido el corte de boleta, como decía Ricardo, fue importante. Creo que de los más importantes, uno tenía el corte más fuerte, creo, en 5 puntos, que fue el corte que creo que se dio en el 99, no hubo un corte tan fuerte a favor del gobernador. Creo que el último, uno piensa en Alfonsín Almendaris sacó más votos que Alfonsín, pero este corte es un tanto inédito, con lo cual en parte eso te explica la elección. Insisto con esto y con esto cierro. Hay una tendencia a explicar rápidamente que Scioli sacó mucho más votos que Aníbal Fernández, y eso no es correcto. Sacó apenas 2 puntos más, con lo cual no hubo defección entre la fuerza interna. No hubo corte negativo. Claro, no hubo por ahí voto en blanco o algún pasaje a Vidal, pero no fue una explicación que uno dice, bueno,
dentro del Frente para la Victoria hubo una defección, hubo una, comillas, traición o nada que se le parezca. Yo voy a dejar alguna pregunta y también Cecilia, porque vamos a ir a las noticias cuando me indiquen que ya está todo listo en Radio Madre para las noticias de las 10 de la mañana. Lo primero es preguntar qué actitud va a tener Massa en relación a su gente. ¿Qué le va a decir? Lo que yo haría desde el café, lo que yo haría es libertad absoluta. Creo que va a ser eso. Va a decir, yo no voy a hablo con quien quiera, si me llama Scioli voy, si me llama Macri voy, no voy a decir qué voy a hacer, y a la gente que vote tranquila, porque Massa también juega un partido ahora porque puede negociar algo y proyecta. Él mira otra cosa, es el árbitro. Y Cecilia Manfredi y Gabriel Morini vienen con las preguntas ahora en la segunda parte agregada a la que hice yo. Las noticias ahora aquí en La Otra Mañana, AM530 Radio Madre. La Otra Mañana hasta las 12 por Radio Madre. Estamos con Mariano Fraschini, me queda el Fraschini, mirá vos. Está bien dicho igual, ¿eh? Está bien dicho, sí, Fraschini, sí. Lógicamente. Ricardo Rubier y Fernando el Chino Navarro. Ya, las preguntas de Cecilia y son personas que manejan tan bien el hecho de la reflexión, los tres, y no los elogio porque sí, sino que van a incluir también en la respuesta que le den a Cecilia un poco de dónde va a sacar los votos Scioli. Ya tuve algunas respuestas flotando en el aire, pero quiero que ustedes las escuchen a través de Radio Madre. Dale, Ceci. Sí, mi consulta se origina un poco más atrás en el tiempo. A la hora de buscar explicaciones, si bien entendiendo, ¿no? Digamos que lo que hay ahora que hacer son resolver acciones de acá al 22 de noviembre. Pero me pregunto en relación a la estrategia más general del kirchnerismo en el ejercicio del poder, ¿qué pasó con su política de alianzas? Es decir, el propio Massa, que ahora decimos, hay una mitad de esos votos de Massa que son nuestros, escuchamos decir a los kirchneristas, ¿no? Digamos, entonces uno ahí se pregunta, pero Massa no está de este lado, Massa está en otro lugar. Me pregunto si en esta, yo lo entiendo como una derrota política, la del día de ayer, porque digo, en el plano en el plano económico, en el plano institucional, estamos, Cristina misma lo decía ayer, ¿no? Estamos en un país normal, ¿no? No es que estamos en una situación como se había anunciado o algunos quisieron que haya una situación de descalabro económico o desde el punto de vista institucional. Fue realmente, digamos, estamos en un plano de normalidad con una participación alta en la votación del día de ayer. Entonces me pregunto si tuvo alguna incidencia la política de esta política de alianzas, o si hubo alguna especie de aislamiento por parte del gobierno nacional, especialmente después de la ley de medios del 54%. ¿Chino? Dale, Chino. Es un tema que lo hemos debatido. No sé si este es un momento para seguir debatiendo. Creo que lo que habría que buscar es dedicarnos a esta campaña tan corta, corrigiendo cuestiones concretas de acción electoral, que también tiene fundamentos políticos, pero nosotros, por ejemplo, en el movimiento Evita, hace tiempo que venimos planteando que nos debemos una gran tarea de recomponer el movimiento nacional. Si uno recuerda los meses previos al 2011, al triunfo contundente de Cristina, por dar nombres, que los nombres son simbólicos, repito, porque creo que el tema más complejo es colectivo, pero digo como en función de lo que señalás. Vos tenías a Mendiguren, a Moyano y a Massa en el Frente para la Victoria, digo, un hombre del sector industrial, un hombre del sindicalismo y un hombre de la política. Esto se rompe a partir del 10 de diciembre. A veces los triunfos tan contundentes nos impiden poder debatir. Yo con Alejandro siempre me sale en el ejemplo futbolero. Ganás 5-0 y tenés tu ayudante de campo que te decía, che, andamos flojo en la defensa, mirá que los centros pasados. Si no me rompa, ganamos 5-0, ¿qué querés? Y un poco el que tiene una mirada crítica con el 5-0 se tiene que callar la boca. Las victorias no se revisan. Y el triunfo fue tan contundente, merecido además, porque Cristina hizo un esfuerzo descomunal con causas de crecimiento económico, lo de Néstor Kirchner, que fue doloroso e inesperado, también ayudó, el desmembramiento de la oposición. Yo, por ejemplo, recuerdo que le dije a Emilio Pérsico la noche de que ganamos. Y si no estás contento, le digo, no, porque son 46 ellos, le digo, el día que se junten estamos en problema. A mí me asustó mucho
esa dispersión, porque todos juntan a 46, a pesar que 54, pues sabés que eso no es, en política todo es muy volátil. Y creo que sí, que cometimos errores, obviamente, pero acá el adversario no es Macri en sí o Massa. Acá nosotros tenemos 200 años de confrontación con los grupos económicos, que antes actuaban vía militar, Alfonsín lo tiraron abajo con un golpe financiero, y hoy han elegido la vía democrática, como han hecho en casi toda Latinoamérica, han construido una fuerza competitiva, y obviamente también trabajan sobre nuestros errores, pero después hay cuestiones objetivas que no se resuelven tan fácilmente. Nosotros tenemos dos socios en términos económicos, muchos, pero principalmente Brasil y la eurozona. A Brasil le exportamos más del 21%, o el 21%, la eurozona casi el 20%. Brasil está en recesión y la eurozona está en crisis. Entonces nuestra economía se vio afectada, y esto viene del 2013 para acá. Acá esa crisis se la ninguneó, se la negaba, incluso nos ponían a Brasil como modelo, y eso afecta a los sectores populares. Y eso va generando toda una cuestión que si no la resolvés en política o con recursos, Cristina hizo algo espectacular, mantuvo ese statu quo actualizando, pero cuando vos actualizás en los sectores más humildes, esa actualización a veces no alcanza, porque son informales, porque no tienen elementos para defenderse de la inflación, de la devaluación que fue muy dolorosa, aunque fue absolutamente gradual ante una ofensiva que quería llevarse el dólar a 20 pesos en aquel momento, y todo eso se va sintiendo, y cuando solamente la política es el discurso en términos de lo verbal y no en términos integrales de lo verbal y la acción, empieza a haber ruido, pero es razonable. Además, me parece que también tenemos que entender la magnitud de la tarea que inició Néstor y Cristina, la correlación de fuerza que teníamos, de dónde veníamos, la fragmentación que tiene esta sociedad, que no es ni los 80, ni los 70, ni siquiera los 90 previo a la debacle, y todo es mucho más difícil. A mí me parece que si no nos enojamos y aprendemos, tenemos una perspectiva muy importante, porque ahora primero se puede ganar, es muy difícil, pero no es imposible ganar el 22 de noviembre, y creo que se tiene que hacer el discurso de salir a dar batalla, porque tenemos una obligación, porque hay gente que sufre y que nos votó, y los que no nos votaron y también sufren merecen un gobierno que exprese a los humildes, a los trabajadores, a los sectores medios, al consumo, al mercado interno, a la industria nacional. No podemos enojarnos y darnos el lujo de, bueno, que se arregle, votaron mal. Eso no es de peronista, eso no es de hombre de bien. Uno tiene que asumir la cuestión como es, bancarse las derrotas, bancarse los errores, morder, apretar los dientes y seguir para adelante. Y después llegará el momento de debatir, no en el kirchnerismo, en el seno del movimiento nacional, porque si caemos en los sismos, achicamos. Acá hay un movimiento nacional que hay peronistas, y hay socialistas, y hay radicales, y hay intransigentes, hay independientes, hay Frente Grande, y hay muchos sectores de la cultura y sindicalistas, y volver a reconstruir una mayoría. No es imposible. Néstor lo hizo con el 22%. Era Néstor Kirchner, veníamos del infierno. Hoy no estamos en el infierno, estamos más parecidos al purgatorio, pero está más cerca el paraíso. Hay que pelear, no hay que resignarse. Muy bien, es el Chino Navarro. Ahora contesta Ricardo Rubiera la pregunta de Cecilia Manfredi. Sí, yo creo que la pregunta apunta fundamentalmente a lo estratégico, que tiene que ver con la política de alianzas. Coincido con el Chino que es una pregunta central, y que es muy difícil poderla contestar en el fragor de una nueva campaña electoral, o asumir, pero ese es un punto clave el que vos planteaste, que es el tema de la política de alianzas. A mí me parece, mi opinión personal, que en algún momento se dejó la política de alianzas, se encerró. Yo usé la metáfora muchas veces, el embudo. Dije, tengo miedo al embudo. El embudo es cuando uno tiene una boca muy grande y luego se va achicando, y me parece que el proceso que hicimos fue un proceso no de crecimiento, sino de achicarnos. El 54% no era nuestro, era en parte kirchnerismo, en parte peronismo, en parte de gente que votaba porque las cosas iban bien, había gobernabilidad y el mercado, y se consumía. Bueno, nosotros teníamos que salir como decía Néstor, a predicar. Hay que salir a predicar, y cuando uno sale a predicar, sale a predicar pensando no que el que toca el timbre es kirchnerista, sino justamente que no lo es, ¿no? Yo uso una frase que es la siguiente, que la escribí en un artículo, que es cuando hace unos meses decía: el kirchnerismo debe ir por el no kirchnerismo. El kirchnerismo debe ir por el no kirchnerismo. Debe ir quiere decir no,
debe ir a seducir, a conquistar el no kirchnerismo, porque con el kirchnerismo solo no alcanza. Es la voz de Ricardo Rubier y ahora Mariano Fraschini en relación a lo que planteaba Cecilia Manfredi. Sí, yo voy a volver a repetir lo que dije en el primer momento. Es cierto, la política de alianza del kirchnerismo a partir del 2011 fue fagocitándose a los aliados históricos. El chino marcaba a de Mendiguren, el caso yo creo que Moyano, más allá de el efecto electoral que pueda tener una alianza con Moyano, era un líder, un aliado importante, más en los contextos que se venían, después post-devaluaciones, pero también, reitero, hay una variable que hay que comprender, que es el desgaste que puede tener un gobierno después de 12 años. Después de 12 años le pasó a todos los gobiernos sudamericanos y no tenemos a mano una experiencia, nos tenemos que remontar al radicalismo de 1916, 1930 para tener, digamos, una historia parecida. Me parece que un gobierno que va para los 12 años y logra captar un caudal de votos cercanos al 40 no es nada despreciable, ¿sí? Yo con esto no quiero decir que, la segunda vuelta está complicada, se puede perder el gobierno. Sí, se puede perder el gobierno, como le puede pasar a cualquier fuerza política que, insisto con esta cuestión que no me parece para nada menor. No tenemos en Argentina, por lo menos desde el año 83, que se haya ganado 3 veces en forma consecutiva una misma fuerza. Y en ese marco me parece que hay que analizar esta cuestión. Me interesaría también incluir un aspecto más, que tiene que ver con la segunda vuelta, que seguramente en breve hablaremos. Una segunda vuelta es un partido nuevo, digamos, es una elección nueva. Hay evidencia empírica, evidencia histórica de que en segunda vuelta incluso hay cambios de votos. ¿Sí? ¿Qué quiero decir un cambio de voto? El que votó a Macri puede votar a Scioli. ¿Sí? Voy a contar una anécdota personal, por ahí no tiene mucho que ver con esto, pero mi señora, mi mujer, es una militante de la izquierda, ¿no? Hoy se levantó llorando y me dijo, voy a votar a Scioli, cuando me había negado durante semanas y semanas que jamás en su vida iba a votar a Scioli. Creo que también en segunda vuelta, cuando las opciones son 2, uno pensaba, ¿no? Leyendo los medios de comunicación, no, cuando quede Scioli contra Macri o con el opositor, todos van a ir contra Scioli. Bueno, vamos a ver si ahora que queda Scioli y Macri, y cuando Macri tiene las verdaderas chances, porque esto es inevitable y hay que decirlo, hoy está en mejores condiciones, sí. Vamos a ver qué ocurre con el electorado. Si teme a esa candidatura de Macri o no le teme. Me parece que ahí va a estar el juego de esta segunda elección. Bueno, Mariano Fraschini acaba de reflexionar aquí. Coordino la situación porque Ricardo Rubier, que tuvo la gentileza de venir al estudio como el Chino Navarro y como Mariano Fraschini, tiene que irse un poco más rápido, después el Chino Navarro y se queda un poquito más Mariano, que no tiene ningún problema. Así que vamos a la pregunta de Gabriel Morini para ellos tres a manera de despedida de Ricardo y del Chino Navarro. Yo tengo una pregunta para la mesa que se centra un poco más de lo que pasó en agosto y lo que se cristalizó ayer. ¿Qué pasó con el candidato que sacó menos votos que en las primarias? Esa es una. Y con respecto, y como lo decía Mariano, con respecto a lo que puede suceder en balotaje, ¿es posible que suceda un comportamiento distinto con el votante de masa o que pase como muchas veces pasa en el peronismo, que se huele la derrota y se va en el sentido contrario? Esta es como un análisis sobre lo que pasó de agosto a esta parte, por qué se perdieron esos puntos, por qué alguien puede hacer menos que en la primaria, donde no se jugaba nada realmente, y la segunda es cómo va a ser el comportamiento, si se puede interpretar, del votante de masa para esta situación. A ver, Ricardo. Los factores a considerar son diversos y son tan complejos que lo peor que uno puede hacer, y que a veces humanamente se hace, es simplificar y dar una respuesta. Un factor es el candidato, otro factor es la campaña electoral, otro factor es las condiciones en las cuales opera el candidato. El candidato no opera en un campo vacío, yermo, opera en un espacio subjetivo que ya digamos, entra a un espacio en el cual ya hay una mayoría de la población, un montón de la sociedad que piensa de una determinada manera.
no tengo duda de que más allá de las bondades o virtudes o defectos del candidato, lo que sea, o de la campaña, indudablemente, como acá señalaba Franchini antes, son 12 años de gobierno. O sea, siempre hay un cierto desgaste, que se está observando también en otros países de América Latina, siempre hay un cierto desgaste cuando hay renovación de mandatos y hay prolongación, siempre se produce un desgaste. Entonces, indudablemente que hoy el candidato, sea Scioli o el que sea, el candidato oficialista tiene que llevar sobre sus espaldas esa situación de desgaste y tratar de superarlo. Pero es cierto que, a diferencia de lo que es habitual, lo habitual es que en las PASO, cuando uno gana, después tiene un premio de unos puntos más. En este caso no solamente no ocurrió, sino que hubo un decrecimiento del voto. Y acá ahí es probable que haya habido cuestiones que tengan que ver con la campaña electoral. Es probable que la campaña haya tenido fallas, yo no podría decir ahora cuáles, fallas en las cuales no haya podido capturar ese voto o seducir ese voto que estaba buscando en las últimas semanas Scioli, que no es un voto K. Es un voto, claro, de los que por ahí no tienen una buena imagen del gobierno, de Cristina o de que sea, pero que dice, bueno, acá hay un hombre capaz de gobernar, de llevar el país adelante, etcétera, etcétera, o mejorar la economía, o lo que sea. Bueno, eso no ocurrió. O sea, la captura, para decirlo en números, nosotros en Las PASO tuvimos 40%, ¿verdad?, de votos. ¿Cuánto fueron los votos? 38,6. Tenía una intención de voto, 39% de votos. Bueno, de los cuales ahí 27 son del kirchnerismo duro y 12 son del Scioli. Digo, todos son de lo mismo, pero Scioli quiero decir que no son del kirchnerismo duro. 27 y 12. Entonces, lo que uno podría decir es, bueno, ¿por qué 12 y no 15 o por qué no 16? Bueno, es toda una discusión donde yo evito en cualquier análisis hoy y mañana seguramente también voy a evitar una focalización en el candidato o criticar a Scioli por eso o lo que sea. En la despedida, Ricardo, de su participación, y le agradezco mucho que haya estado, ¿qué le gustaría decir en el final de reflexión o de proyección? No, lo que acá ya se dijo, que lo dijo el Chino, lo dijo Franchini también, acá hay un nuevo partido, dijo Franchini, y es cierto, acá se va a jugar un nuevo partido. Lo único que aclaro yo es que el partido, salen los jugadores a la cancha y de algún modo pesa la historia en cada equipo. Claro. O sea que nuestro equipo no sale a la cancha, esta es la verdad, en las mejores condiciones. Porque indudablemente el resultado de hoy, que es cierto que va a cambiar algunos votos, va a cambiar votos hoy, el resultado electoral no ha sido demasiado entusiasta para nosotros, pero de todas maneras hemos ganado, se ha ganado y hay que salir a la cancha. Y por otro lado, el peronismo tradicionalmente, cuando va a una competencia, se pone las pilas, compite y es un competidor duro y ganador generalmente. Ricardo, muchas gracias, agradecemos mucho No, gracias a ustedes por invitar. La aceptación de la invitación, porque la verdad que disfrutamos de sus reflexiones. Gracias. Lo esperamos en cualquier momento. Cómo no, gracias. Para hablar de River, si quiere. Cómo no, de River, no de San Lorenzo, sino de River. Claro, eso es el Chino. El Chino, también vamos a hablar de fútbol un poco con el Chino y con Mariano Fraschini. Gracias, Rubier, muchas gracias. No, gracias a usted. Ricardo Rubier, y se queda el Chino Navarro y se queda Fraschini para seguir analizando las elecciones de ayer. Esto es La Otra Mañana, va hasta las 12 por Radio Madre AM 530. Se fue Ricardo Rubier, dejó sus reflexiones, está el Chino Navarro que se queda media horita más, y también Mariano Fraschini, que tenía que contestar lo que había planteado Gabriel Morini en La Otra Mañana. Mariano. Sí, fuera del aire le adelanté un poquito, vamos a hacerlo en el aire. Yo creo que si uno en estos casos, yo como politólogo me muevo mucho por ahí en la evidencia empírica, la evidencia histórica, los datos previos. Hay casos donde se ha bajado, pero no son la mayoría. En línea general, las PASO siempre muestra un resultado que después aumenta. De hecho, bueno, todas las PASO que vimos hasta ahora Frente para la Victoria, Cristina subió del 50 al 54, 55%. Martín Insaurralde hizo también un poquitito más, y a nivel general el kirchnerismo había sacado 30% en la legislativa del 2003 y se fue al 33%. En este caso es la primera vez que disminuye.
hay una explicación y debe haber varias. Yo insisto con este tema. Me parece que puede haber algún error, puede haber alguna falta del candidato de Frente para la Victoria, pero me quedaría más tal vez por esta cuestión que incluso en términos futbolísticos uno siempre tiene la tendencia a decir, bueno, qué macana nos mandamos, que también hay mérito del rival. Creo que la campaña del PRO ha sido una buena campaña, y en tanto esa para mí es uno de los factores explicativos más importantes, puesto que tan reciente es la elección que me cuesta dar con contundencia un argumento. Creo que son una suma de argumentos. Me parece que necesariamente esa respondía a una pregunta tuya. La otra, Gabriel, la otra tenía que ver con qué va a pasar de acá a futuro, siendo que Scioli, con la exigua diferencia que tiene, que son 2 puntos, no son 5 y mucho menos 8, que le den cierto margen, depende necesariamente de algunos votos de masa para salir adelante, porque otra no le queda, digamos, no tiene de dónde sacar. En la provincia de Buenos Aires no tiene de dónde sacar más, ya los tiene, Cambiemos. Totalmente. En otras jurisdicciones que ya se perdieron tampoco, en las principales capitales tampoco, al norte no le puede pedir más. Digo, el presidente del PJ perdió su provincia, otra provincia histórica, bastión del peronismo, La Rioja, perdida también, los centros urbanos ni que hablar. Yo creo que los institutos del balotaje, o sea, las segundas elecciones, cuando ninguno llega a un porcentaje determinado, que en línea general la segunda vuelta siempre 50, en el caso argentino es más atenuada esta diferencia, lo voy a decir con la contundencia que merece, gana casi siempre el menos malo. Eso no significa que el menos malo en este caso sea Scioli. Me parece que una candidatura como la de Macri también puede tener un efecto, grandes comillas, aterrador sobre una parte del electorado que pueda jugar a favor de Scioli, ¿sí? Me parece que en este marco también hay que incorporar la variable imagen negativa. Y todos los estudios hasta ahora dan cuenta de que la imagen negativa de Macri es superior a la imagen negativa de Scioli, ¿sí? Todos estos elementos son los condimentos. Después se juega el partido y puede ganar cualquiera de los dos. Pero me parece que desde una mirada evolutiva está claro que después de la elección de ayer, las condiciones en las cuales partían Macri y Scioli se dieron vuelta. Ahora Macri está en mejores condiciones que Scioli. Bueno, eso también puede jugarle el contra al candidato opositor. Y tampoco descarto, y esto lo insisto con esta cuestión, el voto cruzado, que no va a ser determinante, pero puede existir. Me tomo una licencia más para hablar de uno de los pocos balotajes que hubo en la región y en un país que no tiene mucho que ver con el giro a la izquierda, que es Colombia. En Colombia, en la primera vuelta, el presidente Santos obtuvo el 26% de los votos contra casi 30% de Zuluaga, que era el candidato uribista. Bueno, en la segunda vuelta, el temor que resultaba para el electorado colombiano un triunfo del uribismo nuevamente hizo que se dio la vuelta a la elección, ¿sí? Y teniendo en cuenta que el tercer partido, el Partido Conservador Colombiano, jugó y apostó a favor de Zuluaga, y el resto de los partidos tímidamente lo hicieron a favor de Santos, ese resultado, a pesar de esas condiciones, se dio vuelta. El terror a una vuelta al uribismo hizo que Santos ganara. No se puede extrapolar ningún tipo de elección. La marco como un ejemplo para poner sobre la mesa y sobre el debate. No es una cuestión tan fácil. Ahora, la que tiene las condiciones de ganar es Macri. Vamos a ver cómo se comporta el electorado ante esa situación. Yo lo que quería consultarles era si uno toma esto en términos de continuidad o cambio, ¿no? Digamos, saquemos las variables por ahí de los nombres, digamos, sino desde el punto de vista de las opciones que tienen que ver con la continuidad o con el cambio. ¿Les parece a ustedes, digamos, que esto y más allá del resultado del balotaje, quiero correrme por un ratito del resultado del balotaje, ¿les parece que esa polarización la va a poder resolver el próximo gobierno más allá de cuál sea? Macri mutó su discurso. Macri tenía un discurso de cambio hasta hace unos meses y ahora lo cambió. ¿Qué diferencia hay entre Macri y el oficialismo si él reivindica YPF, reivindica aerolínea, reivindica la asignación universal? Iniciativas que él votó en contra, que él descalificó, que denigró y que militó en contra para que no fueran realidad. Eso es un riesgo. Tampoco a mí me gusta hacer política desde el temor, pero decir una cosa para luego hacer otra puede generar un riesgo para la gobernabilidad. Yo lo escuchaba hoy a Macri temprano, le preguntaron sobre el impuesto a la ganancia, Sanata. Y a mí me parece que lo que viene en estos 20 y algo de días
es la posibilidad de poder exigirle que digan cosas concretas. ¿Qué vas a hacer con el impuesto a la ganancia? ¿Qué vas a hacer con el tema del dólar? ¿Qué dijo que iba a hacer, Chino? Salata, nada, bla bla, el blablismo. Claro. Que hoy en Macri vende porque no ganó, pero de un batacazo, porque no nos olvidemos que hemos ganado, que somos primera minoría, a pesar de que nos sentaron 2 o 3 veces por vuelta, no contaron, tres caídas por vuelta, seguimos de pie, pero digo, porque si no pareciera que ganamos por más de 800.000 votos, lo que no significa reconocer que la elección en términos generales, perder Buenos Aires solamente, y los distritos como La Rioja y Jujuy son golpes. Perder tan feo en Córdoba, nosotros creíamos que íbamos a mejorar en Córdoba, mejoramos muy poco, y Macri hizo una gran elección. Pero no dijo nada. Sí, bueno, vamos a ver el 2007, la inflación, el promedio. Me parece que va a ser difícil para Macri mantener esta ambigüedad del desodorante, del yogur, pero también está en nosotros por decir cuestiones concretas respecto al impuesto a la ganancia, respecto a la inflación, respecto al dólar, respecto al tema de cómo seguir construyendo equidad. Decir que procrear es una barbaridad. Es una iniciativa muy valiosa, pero los sectores informales no califican. Entonces tenemos que tener una política para construir vivienda o tierra para que haya autoconstrucción para 1 millón de familias también. Que enamorarnos de las políticas que está planteando el Papa, no porque las dice el Papa, porque este capitalismo mundial llegó a un tope. Crece, genera ganancia, pero para poco, y eso genera lo que estamos viendo en Europa. No es solamente que se vienen nadando de África a Italia, está pasando en Europa Oriental, están los países con las fronteras con alambres, con armas, reprimiendo, todo esto está pasando hoy. Lo que nos vendían como modelo que era Brasil hasta hace 2 años, lamentablemente, y lo digo con dolor, está en recesión. Entonces toda esta situación implica un debate muy serio, porque estamos discutiendo si continuamos todo lo bueno que hizo Néstor y Cristina, con gran esfuerzo del pueblo argentino, porque el pueblo fue protagonista de esos avances. Si consolidamos lo bueno, si corregimos lo que hay que corregir y vamos por lo que aún falta, o hacemos un discurso lavado diciendo que más o menos, que sí, que no, y después ajustamos. No podemos hacer un discurso lavado y después ajustar. Pero esto hay que forzarlo, este debate, esta discusión, esta interpelación, y no tener miedo del oficialismo, tener mirada crítica. Sin crítica no se avanza, sin crítica la historia no evoluciona, y yo siempre creo más en los leales que critican que los obsecuentes que callan. Muy bien, es la palabra del Chino Navarro en La Otra Mañana, y ahora Mariano Fraschini contesta esa inquietud. ¿Cuál era la inquietud? ¿La resumís? Si se va a resolver, si el futuro gobierno, sea el color que sea, va a resolver este dilema, esta polarización entre continuidad y cambio. Sí, me parece que tiene centralmente que ver con la elección de que viene ahora en casi un mes. Acá, tomando las palabras del Chino, esta cuestión del cambio. Ustedes fíjense que la alianza que cabeza Macri se llama Cambiemos, pero en el plano discursivo hay poco que se ofrece de cambio, ¿sí? Pero es como que hay una doble vuelta en esta cuestión del cambio, ¿no? El cambio siempre es un concepto simpático, nosotros venimos a cambiar. Y por otro lado, luego de ganar la elección de la Ciudad de Buenos Aires, él prometió no cambiar casi nada. Este fenómeno es un fenómeno un tanto regional, ¿sí? No es una cuestión que viene desde, digamos, de las usinas del propio PRO. Me parece que acá también hay que incorporar al debate y a las elecciones regionales lo que vienen de las usinas más arriba de América, digamos, de Norteamérica, y que tiene que ver con crear candidatos muy parecidos a Enrique Capriles, que es el caso, para mí, por excelencia de lo que el neoliberalismo se ha reconvertido. Es decir, un dirigente que va a una elección en la cual se presenta más como una solución que como una oposición, un dirigente que toma mucha parte de la agenda de los procesos políticos del giro a la izquierda, nacionales y populares, progresistas, como quieran llamarle, y no dice en totalidad lo que su plataforma política tiene pensado hacer. Es decir, es un retorno al neoliberalismo, pero con las banderas tomadas de lo que se ha hecho bien, entre comillas, digamos, para lo que piensan estos grupos de poder y estos dirigentes. Me parece que lo que yo en otro lugar he llamado la caprilización es lo que ha hecho Macri hasta ahora, que es disfrazar, si se quiere, y aunque suene fuerte, un discurso
muy ligado a la continuidad de los activos más importantes que tuvo el kirchnerismo a lo largo de su gobierno y ofrecer un cambio en las falencias de lo que el gobierno y todos los gobiernos tienen, que es por ello se puede sintetizar la inflación, la inseguridad, etcétera. Me parece que esta cuestión del dilema continuidad y cambio, a mí me da la sensación, esto es una cuestión, una visión muy particular, quien ofrezca mayores grados de continuidad con cambios y sea más creíble para ofrecerlo es el que va a ganar el balotaje. Yo no creo que se desprecie esto que llamamos los activos del kirchnerismo con tanta facilidad. La gente no quiere un cambio rotundo. Por eso, siguiendo lo que dijo el Chino recién, me parece que en esta segunda vuelta hay que confrontar a partir de dos modelos. Y me parece que hay que encolumnar a Macri en el modelo que se siente más cómodo, que es el modelo neoliberal. Los economistas del macrismo son los exponentes más importantes del neoliberalismo criollo, y esto hay que plantearlo con todas las letras. Es la voz de Mariano Fraschini, está Fernando el Chino Navarro, seguimos charlando aquí en La Otra Mañana de las elecciones, viene la pregunta de Gabriel Morini y aquí seguimos, 26 de octubre, se fue octubre, viene noviembre, cuando te quieras acordar ya es la elección del 22 de noviembre y después pones el arbolito de Navidad y se liquidó el año. Casi las 11 menos cuarto de La Otra Mañana en Radio Madre, con el Chino Navarro, con Mariano Fraschini, estuvo Ricardo Rubier, el encuestador, también charlando con nosotros, y estamos con Cecilia Manfredi y con Gabriel Morini charlando con ellos de lo que dejaron las elecciones, pero volvemos a votar el 22 de noviembre. Una de las preguntas vuelve a ser doble y tiene que ver con si no hubo en esta campaña una suerte de crisis de credibilidad, agarrándome de lo que decía Mariano en el último tramo, precisamente ¿por qué? Porque el votante en realidad no está percibiendo la imagen de Macri como alguien que en realidad le va a cambiar todo el tablero, se lo va a cambiar porque viene preformateado para hacerlo. Y por otro lado, tampoco hay una credibilidad en Scioli de que pueda ser capaz de aglutinar a todo el resto del electorado que se siente dividido de alguna manera o se siente confrontado contra este estilo o modelo de gestión que encabeza la presidenta. Y lo segundo es despejada la incógnita de un, a mi entender, mal candidato a gobernador con un acompañante a la vicegobernación que no tenía arraigo entre los intendentes del conurbano. ¿Puede cambiar esa situación por parte de los intendentes de que traccionen para arriba ahora mirando el balotaje? Bueno, muchos intendentes han perdido, no sé cómo van a estar de ánimo para traccionar para el balotaje. Me parece que estamos en manos de la militancia, de los dirigentes que se pongan la campaña al hombro, hayan ganado o perdido. Y lo que tengan, acá se va a ver también quién tiene un compromiso genuino con poco hablar. De Pico somos todos kirchneristas, transformadores, revolucionarios. En estos 25 días se va a ver los que tenemos un compromiso genuino. Espero que seamos la mayoría, ¿no? Nos vamos a probar todos. Igual, repito, no dramaticemos tampoco, no es la vida o la muerte, no hay que enojarse. Yo creo que la campaña... A ver, cuando ganamos en el 2011 la campaña no nos cansó. En algún momento nos asustamos. Yo me recuerdo cuando vino la derrota de Córdoba, Santa Fe, en medio nos había agarrado y vino la PASO y yo días previos le decía a Emilio Pérsico, pero yo voy al barrio y nadie sabe que hay PASO, como que no sabíamos. Bueno, que iba a votar, bueno, fue aluvional, el triunfo fue contundente. Es cierto, te demuestra que a veces ir caminar y andar por todos lados no significa que tengas un termómetro adecuado. Es muy sofisticada nuestra sociedad, ha cambiado mucho, está muy fragmentada. Hay politización, pero no hay anclaje con estructuras políticas. A veces la politización es debatir, creo que hoy se debate mucho, no significa eso que haya pertenencia, que haya un proyecto común. El liberalismo caló muy hondo, cuesta mucho reconstruir un proyecto colectivo. Los dirigentes no siempre damos el mejor ejemplo porque se ve como enseguida aparecen las peleas, los cuestionamientos, es legítimo querer poder en un marco de la democracia, pero pensando en el conjunto, a veces no se lee así. Y creo que esta campaña fue muy mala. La otra campaña del 2011 se dio en un marco donde veníamos con la ley de medio, con la 125, el crecimiento económico. Esta campaña careció de propuestas, fue muy anodina. Y yo me encontré con muchas personas hasta el sábado de la noche. Yo tuve muchos taxis estos días. Yo ando en una camioneta por todos lados, pero me tomé el trabajo, no como tarea, digo, subí a los taxis para preguntar a los taxistas,
como a veces no te mira mucho por el retrovisor y yo soy relativamente conocido, si te conocen ya la charla queda muy sesgada, pero si por ahí va atento a otra cosa y no te mira, te comenta que dice el pasajero, y muchas personas no habían definido el voto. Estamos hablando del sábado a la tarde, muchas, tomarlo con pinzas. Lo que quiero decir que no logramos atraer desde la política, hablo, y creo que también a veces se vota en contra, no a favor, entonces eso lo favorece a Macri o a Vidal, porque se votó en contra de, y no votás atributos o proyectos o un plan, sino querés sacarlo a Se dio en muchos municipios. Candidatos con un conocimiento del 40% desplazaron a candidatos con el 100% de conocimiento, que quizás la sociedad seguramente estaba hastiada, por eso votaron a alguien que no conocían. Y por eso insisto, me parece que es posible esto, replantearlo si nos animamos a una campaña donde coloquemos... A mí los blanco-negros no me gustan porque creo que la realidad es más gris que blanco-negro, pero arranquemos de blanco-negro para plantear qué vamos a hacer con los humildes, qué vamos a hacer con la pobreza. Porque acá todo el mundo dice, no, el gobierno no mide la pobreza. Bueno, decime cómo la vas a resolver. Por ejemplo, no, que no hay vivienda. Bueno, ¿cómo vas a hacer vivienda? ¿Qué vas a hacer con los informales? Hacen falta 3 millones de viviendas, 1,5 millones para los informales. Me parece que también nosotros como oficialismo tenemos que tener respuesta. No alcanza, el desarrollismo es bárbaro para lo que está en la economía formal. Tenemos 34% de los que informales. Si yo le hice un esfuerzo, tomar esa consigna tierra, techo, trabajo, pero tiene que desarrollarla. No alcanza con decir más tierra para todos los campesinos, techo para toda la familia y trabajo, igual salario, igual trabajo. Algo más. Bueno, eso también es nuestra obligación. Echarle la culpa a Scioli es fácil. Ahora todo el mundo, esto como en el fútbol, que erró el penal, pero los campeonatos no se pierden en el último minuto, se pierden en el campeonato. Del primer partido, a lo mejor de cuando empezó la pretemporada, cuando seleccionaste los jugadores, cuando hiciste los contratos, bueno. Me parece que en política es más o menos parecido, no es tan difícil, a veces la complicamos, y tenemos que confiar en la mujer y el argentino de a pie. A veces la estructura se encierra, tenemos tanta encuesta y tanta información que creemos que sabemos todo y en realidad sabemos muy poco. Caminemos, escuchemos, si aprendemos y entendemos, por ahí podemos revertir, y quizás el 23 estamos acá, festejando. Y no como ahora lamentándonos este mal resultado a pesar de haber ganado. Parecía una victoria pírrica. A lo mejor el 23 estamos festejando que ganamos la elección y nos queda el desafío de gobernar, porque ganar es una cosa en términos electorales, después tiene que haber una victoria política. Mariano Fraschini, vos qué visión me quedé tenés? pensando, habló el chino, la experiencia suya en los taxis. Yo me acuerdo cuando estuve en Venezuela para la elección de Maduro Capriles. También un hombre en el taxi, cuando todos pensamos que Maduro iba a sacar más diferencia que sacó Chávez allá en abril del 2013, y el taxista dijo, bueno, un empate técnico. Y claro, uno está por ahí embebido, digamos, de los propios, ¿no? De los convencidos que nos convencemos a los convencidos, ¿no? Valga el juego de palabras. Pero es cierto, vos planteabas de la credibilidad de los candidatos. Y me parece que en esta segunda vuelta, segunda vuelta, o en verdad, esta primera vuelta, digo segunda porque las PASO a veces confunden y es la segunda elección esta que tuvimos y la que viene es la tercera, se mostró que Macri logró, en un conjunto importante del electorado, ser más creíble, no digo que Scioli, pero ser más creíble en su discurso. Yo creo que el eslogan pobreza cero, o final de la pobreza, es, digamos, una propuesta que resulta increíble que se haya sido captado como algo posible en un sistema capitalista como el que vivimos nosotros. No, y como el que impulsa Macri, además. Y claro, incluso puesto en un candidato de la derecha argentina, es una cosa, a mí me llamó más pobre. La atención, ¿no? Porque uno dice, bueno, pobreza, yo voy por la pobreza cero, un sistema capitalista, pobreza cero, funciona en base a la pobreza. Uno puede medir los grados de la pobreza, ¿no? Pero parecería que en esta etapa, yo por ahí soy muy optimista, y a medida que desde que llegué acá hasta este momento, ¿qué pasó? Más o menos 2 horas, me agarró cierto optimismo. No sé, escuchar al chino con su convencimiento,
pero me da la sensación, y esto sí, probablemente sea una sensación, porque no tenemos datos a mano, ni mucho menos, que hay un juego abierto todavía. Me parece que Scioli, no digo que haya sido un error no ir al debate, pero me parece que ahora tiene que haber un debate, me parece que las cuestiones se tienen que plantear de una manera más concreta, más llana. El discurso de Scioli tiene que mirar un poco también para adelante. Es cierto que las conquistas del kirchnerismo son invalorables, son activos centrales para gran parte del pueblo argentino, pero me parece que también hay algo que a futuro que se tiene que presentar. En ese sentido, Macri fue más pillo, digamos, más vivo, o fue más claro, digamos, la propuesta, porque la idea del cambio siempre es una mirada a futuro. Me parece que el candidato oficialista tendría que tener también una mirada hacia futuro distinta, digamos, manteniendo, resguardando los principales aristas de lo que es el modelo inclusivo del kirchnerismo, pero me parece que la mirada a futuro tiene que estar presente. Es como que esto pasaba mucho en Venezuela, y también cuando estuve en Brasil pasaba también. Me encontraba con mucha gente, me decía, bueno, ya está, ya estos 12 años te lo agradezco. Sí, está bien, sí, tengo las misiones o tengo los planes que en Brasil, pero lamentablemente ahora yo quiero más, ¿no? O yo quiero, digamos, lo que me ofrece el otro, porque el otro me ofrece seguir creciendo, y acá lo único que me están ofreciendo es, sí, bueno, estos 12 años, cuidemos los 12 años. Me parece que una mirada a futuro, de cara a la segunda vuelta, creo que puede revertir esta agua amargo que pasó el oficialismo en estas horas. Mariano se queda un rato más, el Chino, vivimos la tanda y le escuchamos las últimas reflexiones de este lunes particular, 26 de octubre, La Otra Mañana, Radio Madre. Muchas gracias. El Chino Navarro vino tempranito, tomó un poquito de agua mineral. Me dieron la manzana. ¿La manzana te la prometimos? Y no comí factura, ¿eh? No, bueno, pero las facturas porque estaban ahí. No las comí, porque bueno, así bien. le conté que anoche en una para y en la calle me comí una hamburguesa con huevo frito que... No, te querías morir, tengo ¿no? que recuperarme, me tengo que recuperar. Bueno, ni la manzana, entonces nosotros colaboramos con Ni la Manzana. Yo quiero ratificar lo que dijo el compañero de que hay que votar hacia adelante. A mí me parece que estos 12 años de Néstor y Cristina fueron lo mejor que yo, y creo que una generación vivió en décadas. Estamos orgullosos, pero no alcanza. Ya lo votó eso por argentino. Y te doy un ejemplo futbolero, que ellos son jóvenes, y muchos quizás que no escuchen son jóvenes, pero yo tengo esa cosa de dar ejemplo de lo que viví. El negro JJ fue un fenómeno, River. Sí. Y nadie se acuerda de lo bueno ya, porque después le exigían su última actuación como técnico. Y si vos vas a la cancha de River, pues lo putean, y es injusto. Entonces nosotros no nos alcanza con esos 12 años, tenemos que proponer cuestiones nuevas, porque el haber crecido 12 años, el haber crecido en todo sentido, más allá que los últimos 2 años han sido muy complejos, como fue complejo el 2009, genera nuevos reclamos en la sociedad. ¡Qué bueno! Sí. Es bueno que la gente quiera más salario, que la gente quiera más calidad institucional, que quiera más seguridad, más educación, y eso implica una agenda nueva pensando en un mundo diferente, y del 2015 al 2019 ya nos votaron por todo lo que hicimos. Reivindiquemos lo que hicimos, porque eso nos da autoridad para hablar que tenemos capacidad para hacer lo que falta, pero no alcanza con lo que hicimos si no ponemos con letra clarita lo que falta. El Chino Fernando Navarro, muchas gracias, Chino. Gracias a ustedes. Muchas Nos gracias. vemos el 23, que vamos a festejar. Acá viene el 23, el Chino Navarro dice, le vamos a esperar con una manzana, porque le fallamos con la manzana al Chino. Hacemos una pausa, porque debemos algunas pausas, me dice Silvio Soler, y nos encaminamos en La Otra Mañana. Se queda Mariano Fraschini para charlar con nosotros de las elecciones.